Muy buenas tardes. Estamos ya en el programa del Vamos, Somos Chilenos. Me acompaña Carlos. ¿Cómo está ahí, Carlos? En este día estamos en conexión asincrónica y se nos va a conectar en un ratito más Rodrigo para acompañarnos en la discusión, en el debate y en la conversación. ¿Cómo están Hola, todos? hola Iván, hola Rodrigo. Bueno, en general no digo bien, pero hay varios temas que hacen que uno no esté tan bien como quisiera estar. Rodrigo. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, saludo a quienes están escuchando a esta hora el programa y a la gente de la radio. Oye, bueno, partimos con las noticias, chutas, las dos son noticias pesadas de la semana, pero sin duda la más inminente ha sido el fallecimiento del presidente de la República, el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, en un inusitado accidente donde él estaba manejando su helicóptero en el Lago Ranco, en el sur. Estaba con su familia, iban cuatro pasajeros en el helicóptero. Lo que dice, por lo menos la información que nosotros manejábamos hasta entonces, es que el presidente junto a su familia despegó y luego de eso algo sucedió que el helicóptero no tuvo mucha elevación, empezó a caer hacia el lago, la familia logró saltar del helicóptero, pero lamentablemente el presidente de la República no pudo desabrochar su cinturón y falleció en el lago allá por la tarde del día martes. Eh, Eh, una muy triste noticia. Bueno, eh, le llamaría a comentar las impresiones, cuáles han sido sus vivencias y su experiencia con el presidente. bueno, a ver, yo creo que fue evidentemente, es primero que todo sorpresivo, porque fue un accidente. Cuando una persona muere en un accidente, naturalmente que es sorpresivo, es una figura pública, eh, y una figura pública no menor. O sea, hay que pensar que fue por dos periodos presidente de la República, elegido, sin contar los otros cargos que ocupó en el ámbito político, sin contar su vida profesional y personal y empresarial. Entonces, evidentemente que genera un impacto. Yo tuve no sé, la oportunidad de conocerlo personalmente. No soy amigo de él, no conozco ni estuve ligado en forma permanente y a través de su grupo de personas cercanas, evidentemente, pero sí tuve en distintas oportunidades conocerlo en áreas diversas, en dos regiones del país, la región de Coquimbo y la región de Atacama, en actividades políticas y de otro orden. Y quiero partir con, primero que todo, antes que vamos a conversar del impacto que esto genera, porque yo creo que lo que no se sabe mucho de los personajes públicos es su vida personal, cómo son como personas y su vida privada. Yo tuve una pequeña atisbo de oportunidad de conocer un poco su vida privada a través de su familia, de su señora de Cecilia y de dos de sus hijos, de Cristóbal y Sebastián, Sebastián y Cristóbal. Y siempre, y cuando conocí, tuve esta oportunidad, incluso me hizo cambiar algunos paradigmas que tenía antes de la visión de él, de una familia que la encontré espectacular, de una persona que era muy distinta en muchos aspectos a la imagen que daba y resultaba políticamente o personalmente o a través de los medios, y de efectivamente me impactó esa dimensión de Sebastián Piñera, persona, en familia, de sus hijos, yo recuerdo que estoy hablando de esa oportunidad, que no era la primera vez que lo veía, que estaba con él, era la segunda o tercera oportunidad, tercera si no me equivoco, eh, y que los hijos en la campaña del 2009 tomaron en su auto y se fueron haciendo campaña por todo Chile, ellos dos solos, por el papá. Entonces son cosas que a mí quiero en una primera etapa destacar, que son experiencias de un Sebastián Piñera desconocido, porque obviamente vamos a conversar y se va a hacer un juicio a su labor pública. Pero quiero en primer término, como inicio, reconocer y destacar su dimensión familiar y su dimensión personal en ese sentido, eh, que me impactó positivamente. Rodrigo.
Bueno, tuve, al igual que Carlos, la oportunidad de conocerlo de manera personal al expresidente Sebastián Piñera, pero no por mucho tiempo, fue más bien de forma circunstancial en unas 3 o 4 ocasiones en la ciudad de Viña del Mar. Eh, eh, en el plano personal no es una persona que a mí me llegase, para nada. Eh, y hago una separación de lo personal y la dimensión política, absolutamente. Yo creo que de hecho era un hombre, por decirlo así, que creía mucho en la voluntad, en la determinación, en el poder que uno tiene para transformar en posible lo imposible, por decirlo así. Creo yo que él vivió su existencia convencido de que una persona con sus propias capacidades puede hacer la diferencia en este mundo. ¿Ah? Eh, y también prisionero de un vértigo impresionante, un vértigo en una actividad incesante, para conjurar quizás el absurdo o el vacío que él presentía podía haber finalmente en, en esta existencia, una persona que no estaba quieta nunca, un hombre que patentó esto del 24/7. ¿Ah? Fue un líder, sin lugar a dudas, en lo político. Creo que es, y ha sido dicho ya, la figura más importante que ha tenido la derecha chilena en los últimos 30 años. Mal que mal, como acaba de decir Carlos, fue presidente de la República en 2 ocasiones. Eh, un hombre que va a dejar un vacío importante y además abre otro signo de interrogación respecto de el ya alicaído, anémico estado de salud de que goza la democracia en Chile. ¿No? Más rato haré alguna mención de las contradicciones, cuando vuelva a hacer uso de la palabra, algunas contradicciones que encarna la figura de Sebastián Piñera. Un demócrata por un lado y una persona que también es una especie de epítome de la mezcla entre el dinero y la política. ¿Mm? Podría decir que él es un factor de moderación, lo fue, sin lugar a dudas. Su actuación, especialmente su figura para la crisis del año 2019, fue relevante, yo creo, desde el punto de vista de que contribuyó a buscar una salida dentro del marco de las instituciones a lo que pudo haber derivado en algo mucho más grave. De hecho, y por lo mismo dejo insinuado que la partida de Sebastián Piñera contribuye a enrarecer aún más un clima muy degradado que tiene la vida política chilena. O sea, yo creo que esto no contribuye precisamente a que los estados de ánimo se vayan a calmar en el futuro. Y yo advierto un cierto grado de temor hoy en la autoridad política. Eh, y bueno, y estos 3 días, esta casi sobreactuación del gobierno de decretar 3 días de duelo, puede haber sido eh, un gobierno que por lo demás quería perseguir por cielo, mar y tierra a Sebastián Piñera como un gran violador de derechos humanos, marca evidentemente que hay una conciencia hoy día de que esto abre una situación delicada. Dejo hasta ahí mi intervención por ahora. Oye, perfecto. Mira, una de las cosas que más se ha conversado ahora con el fallecimiento del presidente de la República es su rol político, sobre todo cuando Piñera ha sido probablemente el personaje más excepcional de la derecha chilena, sin parangón, sin comparación. O sea, desde Alessandri, los Alessandri, no hay nadie en la oposición y en la derecha que haya destacado tanto en la política chilena. Nadie. Fue el primer presidente de derecha en elegirse democráticamente en prácticamente casi 60 años. Eh, Además que jugó un papel radical al estar en la opción del no en el plebiscito del año 88. Dirigió una especie de renovación política liberal dentro de la derecha más conservadora. Siempre jugó como pivot en contra el RN más tradicional de Carlos Larraín, el AUDI más gremialista. Eh,
fue un personaje, digamos, súper emblemático para la evolución del país y cómo fue cambiando. Digamos, fue un empresario, probablemente el empresario más destacado del boom económico chileno, que representó además el crecimiento de Manhattan, de la economía financiera chilena, y que luego eso trasciende políticamente. ¿Cómo verían ustedes la figura política de Sebastián Piñera en retrospectiva y con el tiempo? Bueno, mira, a ver, yo creo, vamos a seguir el orden con el permiso de Rodrigo. Yo creo de que siempre las, los juicios más objetivos se hacen con el tiempo, cuando se pierde ya la contingencia, pero sí efectivamente, como tú señalas, efectivamente ejerció un liderazgo eh, en algún sentido eh, bastante especial. Yo creo que dentro de los atributos que él tenía era estar disponible efectivamente a conversar, lo que se ha valorado su manera yo diría, de ser una persona que valoraba los aspectos democráticos, la discusión, la participación. O sea, él tenía ideas muy claras, él tenía ideas, porque era una persona de mucho estudio, de mucho análisis, de mucho pensamiento, pues evidentemente llegaba a convicciones muy fuertes, dado su personalidad, pero sí creo que efectivamente siempre estuvo disponible a buscar soluciones en la conversación, en que los problemas se solucionaban a través de la inteligencia y del diálogo, y evidentemente de la acción, porque él era un hombre por su perfil empresarial que ahí yo no le veo mayor reparo en esta duplicidad de política y de empresa, pero él siempre tuvo eso mismo, esa característica de ser un hombre de acción, de operación y de actividad. O sea, yo me acuerdo que para su campaña, la primera elección, una persona le decía, mira, la gente no va a votar por ti, va a votar por ti no porque te vea como una figura como el padre Hurtado, va a votar por ti porque te ve justamente como un empresario exitoso que sabe hacer las cosas, una persona que tiene una capacidad de resolución gerencial y de actividad. Entonces, esa capacidad que tenía Sebastián Piñera como mencionó Rodrigo, de trabajo, de gestión, de convicción y de evidentemente igual apertura y de conversación y de diálogo. Yo, evidentemente, como muchos podemos tener y hemos tenido en su opinión, en sus decisiones, en sus acciones, eh, a lo mejor en algunos momentos discrepancias porque somos personas y él tampoco era poseedor de la verdad ni que haya tomado siempre las mejores decisiones, si era una persona humana. Pero sí, evidentemente, nadie puede conocer su espíritu democrático en ese sentido, su malla de discrepancias que yo tengo y sostengo en muchos aspectos, gestiones y cosas que él realizó, pero sin lugar a dudas fue un líder, sin lugar a dudas va a pasar a la historia de Chile. Yo creo y comparto también plenamente, más allá de algunas cosas que no se hicieron bien, que no se actuaron en forma adecuada, fue un elemento importante para, sobre todo la parte de violencia, porque yo siempre he separado lo que se llamó ¿no es cierto? Eh, la crisis social de lo que es la crisis de alcohol y de violencia. Son dos aspectos que se juntaron en un momento determinado, parecieron estar relacionados, pero que tenían naturaleza distinta, objetivos distintos y que quedaron claramente en evidencia que así lo era. Entonces, yo creo que a pesar de todo, para terminar este segundo análisis, creo que en su gestión, como siempre, no es perfecta, tiene luces y sombras, yo creo que son bastantes luces. Señalo a modo de inicio también para una tercera parte de lo que fue su convicción, su gestión, y hay que pensar que le tocaron tres elementos complicadísimos. Asumió en su primer gobierno la reconstrucción del terremoto del 27F, y evidentemente lo hizo con una operatividad asumiendo el gobierno que evidentemente fue digna y fue bastante buena. Después le tocó también recién entrado la crisis de cómo, más que la crisis, el problema de rescate me tocó verlo en la cama del 83 minero, que incluso él tomó la decisión de buscar y usar todos los medios tecnológicos disponibles para lograr rescatar a los mineros con una fe y con una convicción absoluta.
de algo casi milagroso, que eso le significó en lo anecdótico una zona que nunca fueron resultados tan perdida al sector, que en la segunda elección Piñera ganó con el más del 75% de la región de Atacama, algo insospechado políticamente. Y en tercer lugar, evidentemente que todo el mundo reconoce el manejo de la pandemia, que se pueden haber hecho más o menos cosas, pero dado el escenario, yo creo que fue efectivamente un manejo. Entonces, son tres elementos importantes de que demuestran su personalidad, su gestión, su capacidad de gestión y su convicción para lograr cosas en beneficio del país, más allá que, que evidentemente tiene errores de mi perspectiva y tiene algunas cosas que creo que se podrían haber hecho de alguna otra forma. Bueno, yo rescato de como el gran sello de Sebastián Piñera, la gestión, efectivamente. Yo creo que él siempre se esmeró en mostrar eso, que era capaz de gerenciar un proyecto o de llevar adelante un gobierno bajo la política de las cosas bien hechas, de armar buenos equipos, de traer a los mejores. Yo creo que, y en cierto sentido él lo logró demostrar, porque sorteó momentos de dificultad, tal como ha enunciado Carlos, y lo hizo con eficiencia. Incluso lo de 2019. Ahora, yo no lo noto, nunca lo percibí como un hombre de convicciones muy profundas. Por eso es que siempre hubo grandes contradicciones con su propio sector. Las desavenencias con Carlos Larraín y otros integrantes de una derecha más tradicional se arrastraron durante muchos años. Era un hombre que yo creo que jugaba más, jugaba, apostaba, tenía instinto, eh, mucho sentido práctico. Actuaba así. Botonó con el corazón en el sí, como dijo. Esas explicaciones que da Piñera solo las podía dar él. Voté que no, pero con mi corazón puesto en el sí. En medio de la crisis de 2019, saca la idea de la nueva constitución, se pliega a ella, como un conejo del sombrero del mago, en un minuto que eso no era una prioridad de los chilenos, o cuando la cosa lo volvía a apretar la circunstancia, posterior al mismo 2019, y saca, regala, entrega el matrimonio homosexual. Yo me acuerdo que dejó a todo el mundo marcando ocupado, que no respondía a ninguna convicción de su sector al menos, a ninguna, pero lo hizo con un sentido práctico tremendo, y cuando yo me refería al tema de su negocio, es al cuestionamiento que se generó hacia él. Es decir, el fideicomiso ciego con Sebastián Piñera nunca funcionó del todo por la extensión de su negocio. Y aun cuando él entregara a la administración, dijera yo me desligo de todo, cada decisión que tomaba él desde el gobierno, dado la enorme amplitud de los negocios de inversión en Santa Cecilia, hacía que de una o de otra forma pudiese verse comprometido, para bien casi siempre o mal, alguno de sus negocios. Entonces, o también el origen, que siempre fue cuestionado, el origen, incluso por sectores del empresariado. No todo el mundo, por lo menos años atrás, eh, tenía la mejor imagen de Sebastián Piñera, sí era considerado un hombre audaz, con mucha ambición. El Banco de Talca le dejó una marca, ahí quedó para la posteridad. Eh, y las inversiones offshore que tenía Santa Cecilia, paraísos fiscales. Es decir, siempre el nombre de Sebastián Piñera aparece también asociado de una manera un poco cuestionada, cuestionable quizá, al tema vuelvo a decir, esta relación nunca del todo aclarada entre lo que es el mundo de la política y el mundo empresarial. Sin perjuicio de lo cual, yo me pliego a lo que ha dicho Carlos. Hay que destacarle lo que fue el tema de la reconstrucción, por ejemplo. La reconstrucción que se hizo en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera fue alabada por los japoneses. Es decir, fue alabada internacionalmente, esa es la verdad. Eh, en muy breve tiempo puso en pie una gran cantidad de viviendas para la población de Chile. Y lo mismo el tema del manejo de los 33 mineros que ha mencionado Carlos. Es decir, es una figura, a mi juicio, con esto termino, una figura contradictoria
que deja un legado para su sector. Sí, deja un legado desde el punto de vista de que mostró que una derecha democrática sí existe, que puede llegar al poder, que puede ser factor de moderación, pero a la vez está dejando un vacío enorme la figura. En la ausencia, esta ausencia así tan súbita de Sebastián Piñera, yo creo que va a ser una cuestión compleja lo que viene en el futuro y esta pérdida, en medio del clima que está viviendo Chile, no es un buen augurio para este 2024. Y Carlos, ya vimos el pasado, presente, pero falta el futuro. ¿Cómo crees que envejecerá la imagen del presidente en retrospectiva a su gobierno, su legado? ¿Cómo será la candidatura, por ejemplo, de Elín Matei a la sombra del único presidente exitoso que ha tenido la derecha? Eh, ¿Cómo ves tú esa proyección? A ver, yo creo, Iván, muy breve, previamente, antes de responder tu consulta, de que cuando, un poco claro, cuando yo me refiero a convicción, no me refiero, como se puede pensar, de una base doctrinaria muy ortodoxa, no. Él sí era hombre de grandes convicciones, pensaba mucho, analizaba, estudiaba mucho, y eso era así, y llegaba a una convicción, sí, como dice muy bien Rodrigo, con un componente justamente un poco ideologizado, que a veces lo hacía escapar justamente del sector que debía representar y le generaba problemas. Y más de alguna vez los tuvo y más de alguna vez fueron problemas que de mi perspectiva eran entendibles y eran ciertos, efectivos. Pero a eso me refería de convicción, o sea, de que él se encontraba que un tema bien estudiado, bien analizado, era que por esa vía él actuaba en esa vía. Ahora, bueno, en el futuro, siempre dice el futuro es incierto por definición. Yo creo que Sebastián Piñera efectivamente como una persona que daba soporte eh, eh, justamente de carácter práctico, de carácter al sector de carácter operativo en muchos aspectos y doctrinario en lo básico, eh, es efectivo. Pero creo que toda persona, más allá del valor que hoy día tenía y de que las personas que se acercaban y la gran cantidad de gente que de alguna manera seguía actualmente vinculado a él y vinculado a su opinión y él seguía aconsejando o teniendo contacto con él o redes de incluso influencia, eh, las personas somos seres de paso. O sea, yo creo que efectivamente en eso un poco discrepo de mi amigo Rodrigo. Yo creo que no debiera significar todo lo contrario. A veces estas cosas pasan y generan elementos que uno no, insospechados que uno se imagina. Yo no soy adivino, si fuera adivino estaría en un paraíso fiscal ganando de mis ganancias, como dice Rodrigo, en algunos lotos que me hubiera sacado en forma ya reiterada, pero sí creo que efectivamente no debiera tener necesariamente un impacto operativo negativo en el sector. Rodrigo, muy corto, nos quedan unos minutos para ir a la pausa musical. Sí, no digo que sea un impacto negativo per se, digo que deja un vacío en el sector. Eso es lo que yo creo. La figura de Piñera, por lo demás, aprovecho de pasar de poner el acento en lo siguiente. Eh, la figura de Piñera fue tremendamente cuestionada por el actual gobierno. Eh, y su figura contrasta, está en un contrapunto con el octubrismo. Él es una figura que, de alguna manera, también parte de lo que va a ser el recuerdo de Sebastián Piñera queda entrampado en la situación del octubrismo. Eh, y yo creo que Piñera va a ser visto tal vez como un factor que contribuyó a la moderación en medio de un clima muy complejo. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, precisamente, que le rinda funeral de Estado el gobierno cuyo presidente quería llevarlo a alfilar por tribunales internacionales, va a ser complejo en la percepción de muchos chilenos. Creo que este va a ser un funeral que no va a ser vivido desde la contención. No digo que haya haber incidentes, pero creo que va a ser un funeral que para muchas personas va a ser vivido desde la rabia contra este gobierno. Estamos en momentos de dificultad, en momentos donde estamos con hiperestesia, para decirlo así. Entonces, todos estos acontecimientos pueden suponer mayores o menores grados de equilibrio, de contención en el sistema. Yo creo que
esta muerte repentina de Sebastián Piñera y, y lo que puede seguir, porque a partir de esto ya se transforma en un hecho político. Yo, bueno, creo que no va a ser precisamente un momento de moderación dentro del país. Esa es Perfecto. la... Oye, vamos a la pausa musical y volvemos. Síganos sintonizando en Radio Portales de Valparaíso. Ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta en la radio de Valparaíso. Estamos conversando acá con Rodrigo Díaz Lluvero y con Carlos Martín Prunero, acá en frente a la Plaza Aníbal Pinto. Ahora estamos telemáticos, pero en espíritu estamos ahí en la radio Portales, conversando como siempre toda la semana en el Vamos Somos Chilenos. Estábamos conversando sobre el fallecimiento del presidente de la República, Sebastián Piñera. Eh, pero hay otra noticia también que nos acoge como ciudad y también como personas, el incendio Fatigo, que ya lleva más de un centenar de víctimas, que se ha convertido en el segundo incendio más mortal en lo que se lleva al siglo XXI a nivel mundial, solo superado por un incendio en Australia de hace unos años. Eh, Chuta, ¿qué más decir? La verdad es que ha sido terrible el fallecimiento de tantas personas, eh, pero quedamos con esta sensación de que se estuvo trabajando y preparando mucho respecto a los refuerzos de la CONAF, refuerzos de bomberos, preparativos de incendio, pero parece que nada de eso fue suficiente y que simplemente el fuego descampado y algunas personas cuyo juicio no entendemos lograron arrasar con casi 10.000 hectáreas en nuestra ciudad. Eh, bueno, Carlos, cuéntanos, ¿cuáles son Eh, tus ideas o opiniones al respecto? un pequeño cogollo que quedó en la primera parte, yo creo que puede ser, no sabemos, yo creo que justamente la partida de Sebastián Piñera puede ser como se ha visto, puede ser una situación al revés, de debilidad, no de los sectores extremos, en eso comparto con Rodrigo, los sectores, los turismo, los sectores ultra, no, todo lo contrario, pueden tener esa rabia, como dice eso, estoy de acuerdo con Rodrigo, pero en el mundo democrático, por dar un término, yo creo que puede ser justamente sin que se haya planteado, puede ser un elemento de vida. Ahora, entrando esto, bueno, es espantoso porque lo más importante fue lo que tú dijiste, que hay muerte. Una persona ya, imagínate, más de 100 personas y se supone que pueden llegar a 300 personas fallecidas, sabiendo además que estas personas fallecieron o en su casa, o incluso en auto, o sea que fue una cosa espantosa. Y en ese sentido, bueno, a todos nos tocó vivir, aunque sea indirectamente, y conocemos a más de alguien que tuvo que ser evacuado y a más de alguien incluso cercano que perdió toda su casa quemada. O sea, el caso mío, esto seguro Rodrigo, de todos nosotros. O sea, gente que nos une incluso lazos familiares que se vieron afectados. Entonces, no solamente el tema de infraestructura, que pues sí importante en vivienda, se hablaba de más de como presupuestado como una proyección, que nos trae eso en base a tecnología de más de 12.000 viviendas en la comuna de Viña del Mar, más de 2.000 en Quilpué y así otras más, toda la infraestructura en empresas, en industria, todas las pérdidas, evidentemente que son las vidas humanas. Y lo peor es que aparentemente, según lo que dijo el jefe de Defensa Nacional y el fiscal regional, hay antecedentes suficientes para pensar de que esto fue o pudo haber sido justamente concertado. Eh, Concertado, o sea, no solamente que alguien por error o por una negligencia, o diciendo el chileno una estupidez, tiró una colilla de cigarrillo y llamó un incendio, no, sino que concertado. Y esto evidentemente genera dos elementos, o sea, primero, eh, ¿por qué no sabiendo inteligencia, por qué no somos capaces por lo menos de reducir, eh, si bien hay muchos elementos que saben que se construyó y cómo está construido, y hay quebradas, hay elementos como se llama bosque, hay un montón de elementos que hacen que sea complejo y que los incendios, sobre todo con ciertas condiciones climatológicas, son fáciles de esparcir. eh, Buscar una manera de hacer la prevención más preventiva. Alguien decía por ahí, claro, hay un tsunami, la gente sabe qué tiene que hacer, la mayoría y dónde tiene que hacerlo. Aquí hay un incendio,
y la gente se evacúe, pero no tiene idea qué tiene que hacer y dónde tiene que hacerlo y cómo tiene que hacerlo, más allá de cuánto tiempo se hace. Y el otro elemento que yo creo que es importante, estos son los temas que han salido a la luz de seguridad, o sea, los sectores habitacionales, todos poblacionales, el Olivar, Achupaya, en Quilpué también, Pello, ¿cómo se llama? Villa Dulce, todos esos sectores se han quejado de problemas tremendos de seguridad. O sea, acá nosotros hablamos nuevamente de seguridad y aquí, o sea, han tenido que los propios vecinos cuidar sus lugares. Entonces, evidentemente también ahí hay algo que yo creo que efectivamente a lo mejor falta mayor planificación, mayor rigurosidad y mayor trabajo del Estado, y yo no quiero hablar más allá de cualquier gobierno de turno, del Estado en esta materia, porque en el fondo estamos hablando de vida humana, estamos hablando de muchos recursos en infraestructura privada y pública, estamos hablando de patrimonio como el jardín botánico, estamos hablando de una serie de cosas y que afecta además a temas de seguridad después con los afectados, que son los más, o sea, la gente vulnerada son los que tienen más problemas después en temas de seguridad. Así que yo lo encuentro, ¿qué quieres que te diga? Espantoso y no solamente lo que pasó, sino las consecuencias posteriores. Bueno, yo querría mencionar que en una conversación que yo tuve años atrás con un ex director de la ONEMI, el doctor Alberto Maturana, él siempre insistía mucho en que los desastres naturales no existen, que en general es un problema de ausencia de una adecuada prevención. Siempre él citaba casos como el de Japón, ¿no? Que es un país que ha sufrido terremotos importantes, pero en general logran amortiguar en una medida importante el tema del costo de las vías. ¿Ah? También las pérdidas o los daños a la infraestructura en general. Y es porque existe una planificación permanente para ese tipo de hipótesis. Chile es un país que viene con el problema de los incendios a una escala mayor que la que pudo haber habido 50 años atrás, ya de hace bastante tiempo. El año 2014, fruto del incendio, del gran incendio en Valparaíso, se hizo una comisión en el Senado para implementar una serie de medidas que van desde la educación, campañas de educación en materia de catástrofe, difusión de qué es lo que hay que hacer, eh, ordenamiento territorial. Se insistió mucho en la necesidad de generar ordenamientos territoriales que impidieran el emplazamiento en zonas de riesgo de poblaciones humanas. Eh, Crear una nueva institucionalidad que pudiera reaccionar oportunamente y de manera coordinada con lo que era la ONEMI, que hoy día cambió de nombre. Y nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Es decir, y esto no es solo responsabilidad de este gobierno, pero digamos, por ejemplo, que este gobierno se demoró por lo menos 18 horas en comenzar a reaccionar en un minuto en donde cada hora, desde el momento en que esta emergencia se decretó, contaba. O ver el tema de la evacuación, si bien llegaron oportunamente los mensajes de evacuación, pero nadie sabía para dónde había que evacuar. Tampoco se desplegaron fuerzas armadas que obligaran a las personas a tener que salir, que pudieron haberlo hecho, bueno, hoy, sin ánimo de ser general después de la batalla, hay muchas recomendaciones que no se, o sea, que ya vienen desde 2014 que no se implementaron en este caso. Yo creo que aquí hay una responsabilidad eh, en la forma en que se gestionó esta emergencia, sí lo hay. No exclusivamente desde el momento en que esta ya se detona, sino por la ausencia de las medidas que, sabiendo que se debían adoptar, no se adoptaron en este tiempo, en estos últimos años, a lo menos de 2014 en adelante. Y eso está por escrito. Dicho lo cual, sí, además hay mucha evidencia,
Bomberos lo ha mencionado, Fiscalía maneja la misma hipótesis y PDI también, que aquí hubo intencionalidad, pero no solo intencionalidad, sino que hubo concierto. Aquí hubo una suerte de organización. 4 focos de incendio simultáneos no solo revelan intencionalidad, sino que hubo coordinación. Y eso es grave, muy grave porque si miramos las cosas de ese ángulo, lo que ocurrió en este último incendio es un atentado a la seguridad nacional. Uno podría perfectamente decir que aquí hubo una conducta terrorista. Es algo grave y eso, ojalá que Fiscalía, que también está al debe en esto, que pueda darnos algún indicio, pero yo teniendo conversaciones sin dar el nombre con altos mandos del Cuerpo de Bomberos de la región, por lo menos de la ciudad de Valparaíso, puedo dar fe de que Bomberos maneja la tesis de que es imposible que esto haya sido un accidente. Esto fue algo preparado. Aquí hubo intencionalidad a todas luces. Ahora bien, para hacer un poco de ficción, eh, yo voy a decir que sí, coincido con la tesis de Iván Poduje. ¿Cuál es la tesis de Poduje? Todos los que se precipitaron a decir que detrás de esta intencionalidad estaría el apetito de las inmobiliarias, se equivocan, porque si uno ve desde el primer foco de incendio en adelante, que fue en la ruta 68 a la altura de la reserva de Peñuela, ahí aunque se queme 100 veces, nadie puede construir. Otro tanto es Jardín Botánico, otro tanto ciertos sectores de Canal Beagle, lugares que en su gran mayoría son terreno fiscal. Así que, salvo que hubiese un contubernio entre las inmobiliarias con el Fisco de Chile, esa tesis no cuadra. Si no cuadra, bueno, después hay que pensar, los narcotraficantes son grupos que suelen quemar sus propios territorios, no, nunca lo han hecho, no forma parte de su modus operandi. Y luego, ¿qué nos queda? Los genuinos pirómanos, uno, o grupos de corte anarquista que pudieron haber quedado operando en Chile después de 2019. Y yo me inclino por esto último. Eso puedo decir. Yo agregaría, también estamos en hipótesis, obviamente, y no hay ninguna, solamente usando la inteligencia ante los hechos. Y esos grupos perfectamente pueden estar financiados igual por intereses externos de países exteriores, no me extrañaría también, ya que estábamos en esa etapa de hipótesis. Oye, pero mira, una de las cosas, esto se ha discutido mucho, se ha conversado mucho, pero uno de los temas esenciales que podríamos dilucidar es, claro, en base a qué se sostienen estas acusaciones. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la inmobiliaria, han habido muchos estudios y efectivamente no existe evidencia concreta de que hayan casos, sentencias, e incluso, por ejemplo, la Cámara chilena hizo un estudio de investigación sobre la construcción en terrenos quemados y la conclusión del estudio fue que solo un 5% de los terrenos que habían sido quemados, después se solicitaba un permiso de construcción. Y de ese 5% la mayoría eran viviendas particulares. Entonces, ahí claramente tú puedes descartar la arista de las ventas inmobiliarias, pero también en base a qué sustentamos, por ejemplo, la teoría de grupos anarquistas o grupos violentistas. La Fiscalía, por ejemplo, los 10 detenidos que hoy tiene por los incendios, los 10 son por violar el toque de queda, pero ninguno tiene antecedentes de, por ejemplo, equipo incendiario, de, por ejemplo, evidencias de comunicaciones, de teléfonos, de llamadas, o no hay ningún grupo que se haya adjudicado digamos, algún atentado. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Araucanía, no estaremos ante la navaja de Ockham de que simplemente estamos contra personas que producen incendios por accidente o que producen incendios intencionalmente, pero sin ninguna otra particularidad. La Perdón, déjame, Fiscalía no ha podido sustentar ninguna prueba al contrario. solo agrego esto, no, Fiscalía maneja la tesis de la intencionalidad, si el punto es, si es una intención, yo lo único que puedo decir es, esta es una intencionalidad especial porque son 4 focos de incendio que se inician simultáneamente.
Y ahí no solamente se inician de manera simultánea, sino que se inician en puntos que si uno revisa todos los mapas de riesgo que se han construido, son puntos de alto riesgo cada uno de ellos. Es decir, Ya, este pero es ahora la una pregunta es, ¿en base especie a de qué? no, no, pero digo esto. Si alguien me dice que es casual o que está hecho solo por gente que de manera aislada y de manera coincidente decidieron salir a quemar cuatro zonas distintas de manera simultánea, que además cada una de ellas por sí misma está puesta en los mapas de riesgo como zonas potencialmente de mucho peligro. O sea, es una tormenta perfecta, digamos, por decirlo así. Y alguien me dice, no, mira, o sea, ¿qué es lo que digo yo? Que ¿hay algún tipo de organización detrás de esto? Yo creo que sí, por los hechos. Pero Una ¿dónde están organización. las pruebas, digamos? Porque, por ejemplo, insisto, la fiscalía hoy sale en plena portada del Mercurio, donde de los 10 detenidos, ninguna persona de los detenidos tienen Sí, antecedentes pero con personas de que acuerdo, se... pero eso respecto a ese caso, yo no digo que tengo pruebas. Esto es una hipótesis, Pero entonces, pero ¿cómo se levanta una hipótesis resulta sin pruebas, verosímil. digamos? Es lo mismo que se le Pero reclama, si yo yo no, estoy siendo abogado del diablo, porque es lo mismo que se le no, no, reclama a la pero izquierda cuando habla, por ejemplo, de hecho, en las primeras críticas que se vio en Twitter, fue que el incendio lo había provocado a la familia Chadwick por los dio en las tablas. yo no digo que esto sea de izquierda, yo digo que son grupos que probablemente tienen el propósito de desestabilizar al Estado. Y esto es un atentado al Estado. Simplemente no estoy acusando a nadie en particular, porque eso sería arriesgado, pero estoy esbozando una hipótesis de trabajo que a mí me resulta extremadamente verosímil a raíz de la información que hasta el día de hoy disponemos. Ahora, ¿se va a saber algún día la identidad de los autores? A lo mejor nunca. Es que ese es el tema, lo que dice Rodrigo Iván, a ver, todo indicaría, en las primeras hipótesis que manejan las instituciones ya señaladas de manera seria y de manera responsable, que habría intencionalidad, y no solamente intencionalidad, sino que había una concomitancia en este sector, ¿no? Y por lo tanto una coordinación. Ahora, lo que no está claro, y que hemos especulado un poco, por así decirlo, no hemos aventurado, cuáles serían las siniestras intenciones efectivamente de estos hechos, eso no está claro. Y en eso hay falla, como bien dices tú, porque todas las personas que incluso han sido detenidas, no por eso que quedan, no los 10, sino que fueron por los propios pobladores de repente, todas están en libertad porque no hubo ninguna prueba. Entonces, a lo mejor aquí justamente lo que falta, además de todas las medidas de planificación y todas las cosas, o de control y de gestión y de prevención, falta a lo mejor mayor, usábamos la palabra que hemos hecho en otros programas, mayor inteligencia. O eso implicaría, si no hay, como bien dices tú, no hay escucha, no hay nada, no hay cómo hacerlo, a lo mejor son grupos de menor, ¿cómo se llama?, de menor tamaño, son grupos de menor figuración nacional, andas tú a saber. Pero lo que yo comparto y lo que dice Rodrigo en relación a que habría una intencionalidad, una organización y una concomitancia para hacer esto. Y eso evidentemente implica que el Estado, con todo lo que genera, tiene que defenderse de una forma mucho más fuerte, porque en el fondo estaba peleando con fantasmas que salen en la noche a hacer, o a ciertas horas en lugares que supone que no hay nadie, a hacer esto. Entonces ahí hay que buscar mecanismos para generar de alguna manera una prevención sobre estos hechos, porque si no todos los años hoy en día se va a seguir quemando lo poco que se queda, y hoy día es Viña, mañana es Valparaíso, después va a ser, no sé, Quillota, entonces con toda Eso, la complejidad del tema, eso es lo que pasa. digamos, permíteme continuar con esta conversación, que en el fondo es ese el tema. No, es un escenario que desde un punto de vista del análisis de los riesgos potenciales del futuro no se puede descartar. Tienes que incorporarlo en una matriz de riesgos y seguramente cuando el COSENA se reunió, tiene que haber estado incorporado, digamos. Dicho lo cual, es impactante ver que la reunión del COSENA, aparentemente, por lo que informan algunos medios, fue un fracaso. ¿Ah? Un fracaso porque termina con los militares diciendo que ellos no van a intervenir. Y eso es un fracaso. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos otras aristas más allá de la autoría. Hay otra arista que es, si existía la planificación adecuada para contener emergencias de esta clase, yo digo que, a la luz de lo que sabemos, no se tomó ninguna, no se adoptó ninguna de las medidas que se viene sugiriendo en 2014 eh, como para impedir la propagación del modo en que esto ocurrió. Yo creo que
Creo que tuvimos un problema de conexión, Rodrigo. Pero digo que Ahí sí. además del problema de la planificación, de la prevención, de la ausencia de prevención, hay otro tema que es que ya se conoce que ha habido en redes sociales grupos que están organizados a través de redes sociales, esto viene del año 2019, grupos de saqueadores, que en cualquier minuto van a empezar a ser llamados, aparentemente días atrás ya lo había habido, para ir a saquear de manera masiva en este contexto. O sea, si había necesidad en el 2019, de la cual, entre comillas, se aprovecharon estos grupos, ahora va a haber de una manera muchísimo mayor. ¿Y quién va a parar eso? ¿Quién va a frenar? Y esa también es una ventana de riesgo para el tiempo inmediato, a partir de esta situación tremendamente compleja. Oye, y a ver, conversando más ya fuera del incendio en sí, la prevención, ¿qué esperan ustedes para la reconstrucción? Porque seguimos hablando permanentemente de los incendios, pero ¿qué podemos hacer del asunto de la construcción? Recordemos que nuestra región es una de las regiones que tiene el problema más grande per cápita de poblaciones, tomas, allegados, viviendas irregulares, infinito, Valparaíso y los Cerros de Viña del Mar. Eh, ¿Cómo se puede trabajar eso? Porque en el fondo es ahí donde se produce la mayor cantidad de víctimas fatales. Eh, no sé si, por ejemplo, el gobernador o los alcaldes están con las capacidades necesarias para poder llegar a eh, lograr resolver algo. Yo creo que es una cuestión que vamos a estar viendo durante los días que se va resolviendo, pero también cuando van a tener soluciones las familias en los próximos años. Eh, Carlos. Ya, bueno, evidentemente que esta es una tarea titánica que requiere, eh, yo diría, capacidad de gestión, como hablamos en el caso anterior, requiere recursos para poder hacerlo. O sea, descontando los problemas que tú mencionabas endémicos de Valparaíso y de la región en términos poblacionales, hay, primero que todo, ¿no es cierto?, una planificación territorial que no es, es nula, no existe. Hay todo un tema de crecimiento poblacional que debiera de alguna manera elaborarse de tal manera que sea mucho más efectiva y eficiente el crecimiento territorial. Y ahí evidentemente se puede hacer. Pero ¿cómo se va a abordar la reconstrucción? Bueno, muy claro, con políticas públicas adecuadas, con recursos adecuados del Estado para poder entregar, ¿no es cierto?, condiciones de reconstrucción de vivienda, de créditos o de situaciones para que las personas construyan, porque la persona va a tener, pongamos el caso positivo, tiene el terreno, ya, le quedó el terreno, pero ¿cómo para su casa si no va a tener los recursos necesarios para construir? Entonces, eso implica evidentemente que hay que buscar políticas y hay que buscar mecanismos adecuados para que la persona pueda reconstruir. Esta vez no es que le vaya a construir a toda una casa, porque eso puede que sea impracticable, pero sí tiene que haber medidas que hagan que las personas puedan hacer, con políticas de parte del sector público y privado adecuado para poder lograr la construcción de vivienda, la construcción y, yo diría, pensando más a largo plazo, poder tener efectivamente programas de desarrollo territorial que permitan un crecimiento mucho más adecuado a, entre otras cosas, a reducir los riesgos de este tipo de situaciones. Eh, yo lo veo muy complicado, lo veo extremadamente complicado, no solamente porque el problema de la reconstrucción supone, bueno, a qué ritmo y de dónde, y con qué elementos vamos a sacar el número de viviendas necesario para poder cubrir el enorme déficit que deja esta destrucción. Tenemos el problema, además, de que todas las recomendaciones que han dado los especialistas, insisto, de 2014 a lo menos, en adelante, y mucho antes, es que las viviendas generan factores de riesgo por los temas de segregación y de segmentación. Es decir, los sectores más vulnerables construyen
sus viviendas en lugares que son altamente segregados, que concentran gran cantidad de basura, que están muy cerca de quebradas. Son zonas que están entre lo rural y lo urbano, donde hay grandes dificultades de acceso al agua, de la toma de los grifos. Y además, en zonas que todavía los planes reguladores no se hacen cargo de manera suficiente de ellas. Dicho lo cual, a paso el dato, Viña del Mar, el plan regulador comunal fue puesto entre paréntesis por la actual administración municipal, es decir, el plan regulador comunal que venía trabajándose desde la administración anterior fue paralizada su tramitación en la actual gestión de Macarena Ripamonti. Y lo mismo ocurre en Valparaíso, ¿ah? Llevamos esperando un plan regulador muchísimos años y este municipio, en cuanto llegó, paralizó la tramitación del plan regulador. Es decir, la idea es, yo voy a refundarlo, yo, conmigo parten las cosas, no hay una continuidad, eso es gravísimo. Entonces yo digo, si vamos a resolver este problema, ya no solamente tenemos el problema de la construcción de la vivienda, sino dónde la van a construir. Y Oye, además vamos a... Bueno, ya eso. estamos terminando el programa. Lo de la reconstrucción yo creo que nos podría tomar otro programa más porque es el tema de Valparaíso permanente, yo creo. Eh, bueno, y lo dejamos hasta acá. Le damos el pésame a la familia de Sebastián Piñera y a sus amigos, al pésame a todas las familias damnificadas, las más de 100 familias damnificadas en el incendio de nuestra región. Y mucha fuerza y apoyo y por favor un llamado a la comunidad a poder cooperar y ayudar en todo lo posible. Eso es todo. Este es el Un Vamos Somos minutito. Chilenos de Eliminada Márquez. Dale, Rodrigo. Un minutito, solo sintetizar mi solidaridad con todas las víctimas en la persona de la cuidadora del jardín botánico y toda su familia, especialmente sus nietos pequeñitos, que murieron todos de una manera muy trágica, muy lamentable, y saludar también a quien ha sido el director del jardín, que es Alejandro Peirano, que tenga mucha fuerza y bueno, mucha fuerza para Chile y estamos viviendo momentos complicados. Me adhiero al pésame a todas las personas y familias de los fallecidos del incendio que hay en la región, a todas las personas afectadas y, por supuesto, a la familia de Sebastián, del presidente Sebastián Piñera. Y ok, eso fue todo. Muchas gracias y sigan escuchando la Radio Portal de Valparaíso. Chao, chao. Nos vemos.